ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor Elías de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias por su tiempo que apartan para escuchar la palabra de Dios. Le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu palabra, Padre amado, de bendición y de edificación para nuestras vidas. Damos gracias, Padre amado, por tu presencia ante todo, Padre Celestial. Y también sabemos que hoy estamos congregados a través de tu Santo Espíritu y a través de las redes sociales que hoy son de bendición para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial, por un día más de vida. Gracias por este tiempo que podemos estar aquí todos reunidos, Padre amado, a pesar de estos tiempos tan difíciles. Hoy te damos gracias porque podemos estar reunidos, Señor, delante de ti, en tu presencia, Padre amado, para escuchar tu palabra de bendición. Te damos gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 66. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 66. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viendo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. La palabra del Señor nos cuenta que en su momento dice que Jesucristo fue apresado y fue encarnecido, y dice que Pedro le seguía de lejos. Y lamentablemente dice que el Señor ya le había dicho que él lo iba a negar en su momento, y él ya le había comentado lo que iba a pasar, y él dice que por su soberbia, su orgullo, él le dijo: No, si es necesario, voy a morir contigo. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros como hijos de Dios, como cristianos. También muchas veces lo negamos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque decimos que lo vamos a exaltar al Señor, no nos vamos a apartar, vamos a estar en las buenas y en las malas. Pero dice la palabra del Señor que este hombre Pedro, él amaba a Jesús, él no era malo. Dice que él sí estuvo desde un principio, dice que Dios lo llamó siendo él un pescador, y Dios le mostró su gloria. Tal vez a ti también el Señor te llamó de la nada y te mostró su gloria, te hizo una nueva criatura, así como lo hizo con Pedro. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo le mostró la gloria, y él vio muchas cosas, vio muchas señales, muchos prodigios, que aún así dice que él llevó a su casa a Jesús y le sanó a su suegra. Así también, tal vez tú también en su momento aceptaste a Jesús en tu corazón, o no lo conoces y escuchaste de Jesús y viste la gloria de Dios también. Te contaron que el Señor puede sanar, puede libertar y muchas cosas, y aceptaste a Jesús una vez en tu corazón, o estás en el Evangelio, y lamentablemente sin darte cuenta lo niegas muchas veces. ¿Por qué? Porque dice que cuando empezaron a encarnecerlo a Jesús, cuando empezó la humillación, la parte que agarran a Jesús y lo llevan ante el concilio de los fariseos para acusarlo, para crucificarlo, dice que todos se apartaron, todos, no quedó ninguno con él. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que lamentablemente iba a pasar eso. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros como hijos de Dios.
¿Por qué? Porque en las buenas sí todos decimos que somos hijos de Dios, que vamos a predicar, que vamos a hablar de Él, que no tenemos vergüenza, porque Pedro lo hizo. Pedro salió, predicó, echó fuera demonios en el nombre de Jesús, y gloria a Dios por eso. Y dice que Jesús le había dicho que el diablo le pidió para zarandearlo, para probarle la fe, pero él ya había orado por él que no dude, sino que cuando pase todo eso que lo reafirma a sus hermanos, que le ayude, que le enseñe el evangelio, ¿no? Y Pedro contestó soberbiamente, lamentablemente le dijo que no, que él no lo iba a negar, que iba a morir si es necesario. Y así muchas veces el Señor nos habla a través de los siervos, a través de los mensajes que escuchamos, la palabra del Señor cuando la leemos también, y no nos damos cuenta, y nosotros por nuestra ignorancia o nuestra soberbia como persona que somos, como personas naturales, carnales, dice que Pedro dijo que no lo iba a negar, que iba a morir si es necesario, pero a la hora de la verdad, a la hora de la prueba, cuando tal vez te empiezan a decir tú eres hijo de Dios y te empiezan a humillar públicamente, te empiezan a encarnecer, empiezan a hacer murmurar contra ti, contra tu familia. ¿Por qué? Porque decidiste seguir a Jesús. Dice que él estaba en el fuego. En el versículo 66 dice, mas él negó diciendo no lo conozco, sí sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viniendo otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez, Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Dice que él estaba en el fuego extraño, volvió al mundo, él se alejó del Señor, lo miraba de lejos, dice, él estaba en el patio. Cuando pasó que lo agarraron a Jesús para crucificarlo, primeramente dice que lo empezaron a escupir, lo golpearon, y él estaba mirando de lejos. Y eso pasa muchas veces con nosotros, que decimos ser cristianos, y cuando llega la hora de la prueba, que empiezan a hablar de nosotros, nos tratan mal en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro vecindario, barrio, los seres queridos que nosotros conocemos, empezamos a negarlo. ¿Por qué? Porque nos empezamos a apartar del Señor, empezamos a decir, no, yo no soy cristiano. Tal vez muchas veces sí decimos, somos cristianos de la boca para afuera, pero a la hora de la verdad, como pasó con Pedro, dice que él se fue al fuego del mundo, si se puede decir, dejó la presencia del Señor y se fue a calentarse en el fuego del patio del sacerdote. Dice que estaban todos. Y dice que ahí lo empezaron a decir, tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque tu manera de hablar te delata, eres como ellos. Tal vez tú decidiste cambiar, quisiste hacer bien las cosas, seguir al Señor, y las personas que te rodean, tus amigos, familiares, te empiezan a hacer burla, te encarnecen, se ríen de ti, y lamentablemente tú empiezas a decir malas palabras, empiezas a maldecir como Pedro. ¿Por qué? Porque él no quería demostrar que era hijo de Dios por vergüenza, por no querer quedar mal con la gente, tal vez por miedo, no lo sé, pero dice que él empezó a maldecir y a decir, no conozco a ese hombre. Y muchas veces vuelvo a repetirlo, porque lamentablemente pasa, porque nosotros muchas veces la pasamos, de que decimos ser hijo de Dios, pero a los momentos que no nos damos cuenta lo negamos en nuestras actitudes, en nuestro testimonio, porque en la iglesia somos una cosa, pero en el diario vivir somos otra. Y el Señor no quiere eso, quiere que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios en todo tiempo, que nuestro testimonio sea de bendición para los demás. Dice que Pedro la había negado 3 veces porque el Señor Jesús le había dicho. Y así el Señor muchas veces tal vez nos habla a nosotros, y nosotros no hacemos caso a ello. Y dice que sin darse cuenta, él cuando se dio cuenta que ya había negado al Señor, recordó la voz de Jesús que le dijo que iba a negarlo 3 veces, y lloró amargamente. En el versículo 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. Dice que él, cuando se dio cuenta que se apartó del Señor, cuando ya hizo todo lo malo, si se puede decir, se acordó que Jesús le estaba hablando, que le venía hablando, de que no se aparte de él, que se fije en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos escuchar el consejo de los pastores, de los siervos del Señor, que Dios los puso por algo, para hablarnos. ¿Por qué? Porque ellos nos corrigen, nos exhortan, así como es este mensaje de exhortación. Y la exhortación es que te dicen lo malo con amor,
y también te dicen lo que tienes que hacer para poder cambiar eso, cambiar tu situación. Y dice que Pedro, en su momento, él había seguido al Maestro, él era el único que había confesado con su boca que Jesucristo era el Hijo de Dios. En medio de los 11, 12 que estaban ellos, los 12 discípulos, dice que él confesó. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dijo: bienaventurado eres porque no te lo reveló ninguna carne ni sangre, sino mi Padre, dice. Y muchas veces nosotros se nos revela Jesús, pero lamentablemente con nuestras actitudes, con nuestros testimonios, con los demás, lo negamos a Jesús. Dice que este hombre también había caminado en el mar, caminó por fe, en medio de las tormentas. Tal vez tú en mucho tiempo tuviste dificultades y seguiste puesto los ojos en Jesús, pero también dice que él en su momento corrió la mirada de Jesús y cayó, se empezó a hundir, y dice que él hizo una oración corta y dije: Señor, sálvame. Tal vez tú también en su momento estabas en el camino del Señor y sin darte cuenta corriste los ojos de Jesús, y sin darte cuenta también te apartaste del Señor poco a poco. ¿Por qué? Porque poco a poco nos apartamos del Señor, y cuando nos damos cuenta lamentablemente ya estamos lejos. Y dice que él empezó a llorar amargamente. Tal vez tú también estás llorando amargamente. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que te apartaste del Señor, de su presencia, que ya no tienes más ese amigo con quien podías hablar, el que te consolaba, que no interesaba la hora, el día, no interesaba el tiempo. Él siempre estaba ahí para escucharte. Y hoy el Señor quiere que tú vuelvas a sus pies, que vuelvas a tener esa relación con Él. ¿Por qué? Porque si nosotros somos fieles, dice la palabra del Señor, Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y dice que Pedro le había negado lamentablemente y lloró amargamente. Tal vez tú también te estás lamentando por todo lo que había pasado, lo que pasó en su momento que serviste al Señor. El Señor Jesús le había dicho a él que en él iba a ser la iglesia, le había profetizado algo lindo, le había dicho que le entregaba la llave del reino en los cielos a él. También el Señor tal vez te dio algo a ti, te entregó un ministerio, te dijo que tu familia iban a servir, que iban a ser salvos. Y tú lamentablemente te apartaste, decidiste ir al mundo por causa de la vergüenza, por causa de no pasar esa etapa del Evangelio. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios, dice el Señor Jesús, dice en su palabra, que el que quiere ser su discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su propia cruz y que lo siga. Y eso no pudo hacer Pedro ni siquiera ninguno de los otros discípulos, porque lo dejaron solo. Y lamentablemente a veces es necesario que pasemos eso, y es necesario para que matemos nuestra carne, que reconozcamos que sin Jesús no somos nada. Y eso es lo que el Señor le quería mostrar a Pedro. ¿Por qué? Porque él le había dicho: mira que Satanás me pidió para zarandearte, para probar la fe. Y él con su orgullo, su soberbia dijo: no, yo no te voy a negar, yo si es posible voy a morir por ti. Y así muchas veces vemos personas que dicen: no, yo voy a seguir predicando, voy a seguir haciendo, y el Señor le viene hablando, y cuando llega la hora de la prueba de la verdad, lamentablemente lo niegan con cosas insignificantes. ¿Por qué? Porque dice que Pedro volvió al mundo, estaba con las personas, dice, queriendo calentarse en un fuego extraño. Y eso es cuando nosotros queremos hacer las cosas sin el Señor, sin la presencia del Señor, sin su fuego, de su Santo Espíritu. Y dice que ahí lo reconocieron y él empezó a hablar mal, a negarlo. No, yo no soy cristiano. Ahí es cuando te dicen: yo te vi un día con la Biblia, yo te vi un día en la iglesia, y tú dices: no, yo no soy eso, yo no era cristiano, yo no soy más. Y dice que empezó a maldecir también. Muchas veces no nos damos cuenta cómo hablamos y lamentablemente dejamos mal al Señor. Cuando aún así decimos que somos cristianos, lo negamos con nuestras palabras, porque no necesariamente tú puedes estar en la iglesia, pero después lamentablemente tu testimonio o tu misma vida lo niegas al Señor. Y pasa muchas veces que hoy vemos eso. Lamentablemente hay muchas personas tibias que dicen seguir al Señor, pero también están en el mundo, y eso el Señor no quiere. Quiere que nosotros seamos, dice el Señor, que seamos santos, porque Él es santo. Tenemos que consagrarnos de lleno al Señor. Ahora leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15, mire lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Dice la palabra del Señor que después de esto, que él se había apartado de Jesús, que pensó que Jesús ya había muerto en su vida, que ya no lo iba a ver más, que ya se dio por vencido, volvió al mundo. Dice que él decidió volver a su vieja vida. ¿Por qué? Porque volvió a su oficio anterior y fue a pescar con los otros discípulos. Y eso es lo que pasa muchas veces, que el Señor nos llama a nosotros, nos sacó de la vieja vida, de la mala vida, y después cuando nos apartamos del Señor queremos volver a lo mismo. Pero dice que él estaba en eso de la pesca. Dice que Jesús se le presentó, se le reveló una vez más y le dio la oportunidad para que pueda pedir perdón, humillarse. Y hoy es el día, así tal vez tú también te apartaste del Señor, dejaste el camino del Señor, dejaste las cosas buenas y volviste a tu vieja vida, al pasado, volviste a las cosas y aún más peores, porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros nos apartamos, viene el enemigo que nos encuentra limpio y viene con 7 cosas peores, dice con 7 demonios peores, que eso nos representa nuestra vieja vida, que vienen cosas peores. Y dice que Pedro estaba en lo natural, quiso volver a lo natural, quiso volver a su vieja vida. Y Jesús se le presenta y le vuelve a mostrar su gloria como lo hizo una vez. Y dice que le dice que tiren las redes porque no habían podido pescar, porque sin Dios nada podemos hacer, porque él quería volver a emprender su vieja vida. Y dice que Jesús le dice que echen las redes y sacan unos grandes peces, y después cuando se da cuenta que era Jesús, dice que él se acerca y ahí es que Jesús le dice, ¿tú me amas, Pedro? Y él le responde, sí, Señor. Y bueno, dice que Jesús le dice que apaciente sus ovejas. Y hoy es el tiempo que el Señor también te dice, tú me amas, no importa lo que pasó, no importa por qué me negaste, solo tú lo sabes en tu corazón por qué pasó, pero hoy el Señor te quiere perdonar y quiere que tú confieses con tu boca, así como lo negaste, así como Pedro lo negó 3 veces, él dice que 3 veces él lo confesó con su boca que lo amaba, y Jesús le mandó a que pastoree sus ovejas. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere entregar cosas grandes, así como lo hizo con Pedro, porque hasta el día de hoy lo conocemos como el apóstol Pedro, en quien el Señor fundó su iglesia, porque es así. Y dice que él le hizo confesar con su boca y Pedro estaba arrepentido de corazón. Tal vez tú también te arrepientes de esos tiempos de que estabas en la presencia del Señor, que a pesar de las luchas, pruebas, tú sabías que ibas a salir adelante porque estabas con Cristo, pero sin darte cuenta te apartaste del Señor, no te diste cuenta, y cuando te diste cuenta pensaste que Jesucristo estaba muerto para ti, pero hoy el Señor se te revela y te dice, tú me amas, te pide perdón primeramente, así como lo hizo Pedro, y reconoce tu falta, porque Pedro reconoció que él había pecado, que lo había negado. Y dice que Jesús le dijo 3 veces, hoy el Señor te dice, si tú lo amas, que vuelvas a sus brazos, que no importa lo que pasó, porque si tú te arrepientes de corazón, Él tiene misericordia para perdonarte y quiere hacer todas las cosas nuevas, porque la palabra del Señor nos dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. ¿Por qué? Porque el Señor le mostró su gloria una vez más, le mostró lo que puede hacer en su vida. Y hasta el día de hoy lo conocemos al apóstol Pedro, que fue un gran siervo del Señor, porque dice que después de esto, dice que él porque después Jesús fue ascendido al cielo, y el Señor le dio una orden que esté en la iglesia hasta que sea lleno y revestido del poder del Espíritu Santo. Y fue así, porque en su primera prédica, cuando él estaba lleno del Espíritu Santo, dice que se convirtieron 3.000 personas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Tal vez tú te apartaste del Señor y hoy es la oportunidad para que vuelvas al Señor. Y gloria a Dios si lo hace, porque ahora al final vamos a estar haciendo la oración de reconciliación, y para los que quieren aceptar a Jesús, le vamos a estar haciendo la oración de fe. Y dice que Jesús le dijo a Pedro que siga en la iglesia, que congregue, que siga llenándose del Señor. ¿Por qué? Porque llegado su momento lo iba a usar. Y tal vez el Señor también te entregó muchas cosas a ti, te dijo muchas profecías, te entregó un ministerio, y por cuestiones de la vida tú te apartaste por no aguantar las pruebas, o por no comprender que era una prueba del Señor, un trato del Señor. Y hoy el Señor te quiere mostrar que si nosotros no nos negamos a nosotros mismos primeramente y no llevamos nuestra cruz, no morimos a la carne, no morimos a la vieja vida, no podemos hacer nada. No podemos predicar, no podemos hacer nada, porque sí podemos predicar, pero nada nos sirve si nosotros seguimos siendo la vieja persona. Tenemos que ser una nueva criatura, porque la palabra del Señor nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Y tal vez tú te apartaste del Señor
por no querer cambiar tu entorno de tu amigo, tus relaciones, o por no querer mostrar que lamentablemente cambiaste para bien, y gloria a Dios, porque es así. Nosotros los que estamos en el Evangelio cambiamos para bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque tienes que ser violento y valiente para estar en el camino del Evangelio, porque no todos dejan su vieja vida, la mala vida. ¿Por qué? Porque te tildan de religioso, de que te quieres hacer el santo, y no es así. Simplemente que decides hacer bien las cosas por tu bien y por el bien de tu familia. Y eso es lo que el Señor le demostró a Pedro, que sin él nada podía hacer. Y así como lo negó 3 veces, el Señor le hizo confesar con su boca 3 veces también que lo amaba. Y hoy el Señor te dice: si tú me amas, yo te perdono. Simplemente arrepiéntete de lo que estás haciendo, pide perdón, que Él es grande en misericordia. El Señor te quiere perdonar y te quiere hacer una nueva criatura. Quiere que seas de bendición para tu familia y para tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela, con tus padres, con tu familia. No lo sé en dónde tú estás. El Señor quiere que seas de bendición, así como lo hizo con el apóstol Pedro. Mire lo que dice el mismo apóstol Pedro, dice en una de sus cartas, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él mismo después dio testimonio de que el Señor sí está viniendo, porque hoy Jesucristo más que nunca está viniendo, viene a buscar a su iglesia. Y si tú no estás en comunión con el Señor, lamentablemente te vas a quedar, porque Jesucristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, dice un verdadero cristiano. Y eso es lo que el apóstol Pedro dice, porque muchas veces escuchamos a las personas cuando le predicamos y le decimos que vuelvan al Señor. Dicen: no, si todavía el Señor no viene. ¿Sabe de cuánto escucho eso? Y el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él lo vivió. Dice que Jesucristo se le reveló y volvió, y Él tuvo tiempo de arrepentirse, y gloria a Dios porque lo sirvió. Y el Señor quiere hacer contigo eso. Tal vez tú dices hoy: no, si el Señor tengo tiempo todavía, pero no sabes si hoy el Señor viene a tu vida, porque tal vez todavía el Señor no viene a buscar a su iglesia, pero puede venir a buscarte a ti, y hay que ver qué es lo que tú dices, si quieres el camino de vida o de muerte. Y el Señor hoy te ofrece la vida eterna. ¿Por qué? Porque si tú lo aceptas al Señor o vuelves al camino del Señor, Él te ofrece eso, la vida eterna. Y la palabra del Señor también nos dice que el que deja casa, padre, madre, hijo, que va a recibir el doble en este siglo y en el venidero, porque el apóstol Pedro mismo le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, y qué de nosotros. Y el Señor le dijo que lo iba a bendecir, y fue así, porque ellos fueron benditos, así como nosotros. Tal vez no tenemos riqueza acá, pero en el reino de los cielos somos ricos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Te quiere llenar de bendiciones, porque Él nos dice en su palabra que así como prospera nuestra alma, quiere que prosperemos en todo, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Por eso el mensaje de hoy es ese. Así como Pedro lo siguió al Señor, vio su gloria, vio las bendiciones, vio todo, pero a la hora de la prueba, a la hora de la verdad, a la hora de pasar las afrentas, las humillaciones como hijo de Dios, pasar esas burlas que lamentablemente no muchos lo pasan y deciden apartarse, como pasó con Pedro, el Señor después se le reveló, y hoy el Señor se te revela a ti una vez más, y te dice que si tú lo amas, que te arrepientas, que Él te ama y te quiere ofrecer la vida eterna, y te quiere bendecir a ti y a tu familia. Por eso le doy las gracias por compartir este tiempo. Si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto oramos al Señor. Llegase de mañana un día cuando la
empezar a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque tal vez no nos dimos cuenta y que estábamos negando, así como pasaba con Pedro, Padre amado. Tal vez nuestro orgullo, nuestra soberbia decía, no, no te vamos a negar, pero con nuestras actitudes, nuestro vocabulario, nuestra vida, te estábamos negando. Y no es así, Padre amado. Hoy te pedimos perdón si fue así, que nosotros nos apartamos de ti también, Padre Celestial, sin darnos cuenta. Hoy te pedimos perdón, Padre amado, y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor, que queremos tu santa presencia, esa paz, Padre amado, que sobrepasa todo entendimiento. Queremos tu presencia porque sin ti nada podemos hacer en esta vida. Ahora yo le invito a los que quieren aceptar a Jesús en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me lave y me anotes en el libro de la vida, que me ayudes a ser una buena persona, que tu Santo Espíritu me llene y que me pongas a las personas que me guíen a ser una persona de bendición para mi familia y para los demás. También a los que se habían apartado le invito a repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti y contra el cielo. Te pido perdón. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me vuelvas a anotar en el libro de la vida. Y te pido que tu Santo Espíritu llene todos esos vacíos por los cuales me aparté. Te pido que me pongas a las personas que me ayuden y me guíen para que yo pueda ser una persona de bendición para los demás. Padre, yo te doy gracias porque sé que las personas que repitieron esta oración lo hicieron con fe y sé que se arrepintieron de corazón y sé que tú los perdonaste y también sé que hay fiesta en los cielos porque cuando un hombre pecador se arrepiente de sus pecados hay fiesta en los cielos porque tú estás gozoso. Por eso te damos gracias, Padre amado, porque sabemos que tu amor y tu misericordia se renuevan todos los días. Y hoy es tiempo de arrepentimiento y hoy hay fiesta en los cielos. Te damos gracias, Padre amado, por tu presencia, por tu amor y por este mensaje que tú nos diste, Padre amado, en nuestro corazón. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo. Espero que la palabra le haya sido bendición y que podamos ponerla por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si tal vez lo estábamos negando a Jesús en nuestra vida, ¿por qué? Porque muchas veces decimos ser cristianos, pero con nuestra actitud o con la actitud hacia los demás lo negamos, lamentablemente. Y nosotros tenemos que ser conocidos, dice la palabra del Señor, del amor los unos hacia los otros, que dice el Señor que en eso van a conocer a sus discípulos, el amor al prójimo. Y también tenemos que demostrar con nuestro testimonio, porque de nada nos vale hablar de la boca para afuera y después hacemos una mala vida y lamentablemente queda mal el nombre de Cristo. Por eso, si tú te arrepentiste y reconociste tu error, tu falta y volviste al camino del Señor, el Señor te perdonó, tenlo por seguro, confía en el Señor. Y si aceptaste al Señor Jesús o te reconciliaste con Él, cuando pase todo esto, busca en la iglesia, que el Señor seguro te va a hacer de bendición para que puedas bendecir a tu familia y a los demás. Le quiero dar las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima, como siempre.